ya estoy grabando, entonces esta es la primera. ¿Estoy hablando muy duro o estamos full, güey? Estoy bien, ¿cierto? Esta es Yo la lo primera. escucho bien, weón. Listo. Esta es la primera, el primer podcast de Tips para Actores versión podcast. Entonces es una ocasión muy especial, Juanpa. Muy bien, estoy un poco nervioso, debo decirlo. No, yo también. Es el primero, siempre es raro empezar, weón, pero con toda, weón. Me gusta el Traje, detalle coqueto que le puse entonces ahí del artista. Me gusta el set que yo armé no estaba armado, es el cuarto, weón. Entonces, pues, todo es muy casual, todo es muy orgánico. este sí es mi cuarto, yo tuve que armar set porque si iba a donde tengo el escritorio hay mucho ruido, entonces tuve que pasar como traer la compu al cuarto y poner un decoro, como para que dijeran, uy, a ese Coqueto, man le weón. gusta el arte. Sí. Y además que es sutil, o sea, tampoco llenó la pared de vainas como me gusta a mí, sino solo es como una piecita ahí de arte, Ahí siempre, está. siempre que llama la atención. Que combinara con la camiseta tenía que ser importante. La camiseta está muy chévere, weón, es muy usted, weón. No sé por qué es muy usted y a la vez muy argentina. Usted está en Argentina en este momento, ¿no? Sí, estoy en Argentina, es una camiseta que bordó mi novia. Mi novia le bordó una florecita acá. Ay, weón, qué bonito ese detalle. Sí. Pero, o sea, ¿y cuánto lleva con su novia y todo? ¿Es argentina ella? No, ella es colombiana. Ah, sí, se fueron los dos o se encontraron allá. Nos encontramos acá. Y también es artista como usted. Em, sí, ella realmente estudió economía y dejó la economía. Perdón que estoy comiendo uvas y me saco las pepas No, de la hágale, boca. weón. Es parte de todo Em, esto que es orgánico, es muy natural, weón. Es lo que queremos. bien. Em, nada, dejó la economía y se vino a estudiar aquí em, eh, danza, realmente eh, expresión corporal y composición coreográfica. Ah, qué chévere. ¿Y se conocieron estudiando o ya trabajando o cómo se conocieron? No, nos conocimos en Colombia de una forma muy particular, pero se los contaré en otro podcast. Listo. Ya entonces quedó cuadrado un segundo podcast, ya quedó ahí, weón. Sí. Bueno, hablemos un poco, hagamos una pequeña presentación. Siento que es como prudente que nos haga una pequeña presentación. Ya cabe resaltar ahí que somos amigos, que nos conocimos de hecho estudiando teatro, por eso estamos haciendo este podcast juntos, este primer podcast de Tips para Actores, estamos juntos porque pues más fácil empezar con amigos, menos nervios, pero siento que es prudente que usted nos haga una pequeña presentación un poco de su trabajo. Eh, pues, ¿qué puedo decir? No, yo me formé como actor y he trabajado como actor mucho tiempo. Eh, hasta hace unos 3 años más o menos trabajé fuertemente como actor. Y desde hace unos 5 más o menos vengo como, además de actuar, buscando dirigir un poco, escribir un poco. Y los últimos 2 años me he dedicado mucho más a escribir que a otra tarea dentro del arte, pues, o de lo escénico propiamente, que es donde yo más me muevo. Pues eso, me formé ahí en la Casa del Teatro Nacional en Bogotá, también estudié en el Teatro Libre de Bogotá. eh, y ya eso como en la educación un poco más formal y de resto haciendo mucho cursos con diferentes profesores, maestros y ya, la escuela de la vida, la universidad de la calle. ¿Usted podría decir que es donde más ha aprendido o sí puede resaltar como los sitios en los que estudió o siente que es cierto lo que dicen que realmente uno aprende más pues es trabajando y es como la No, experiencia? yo creo que la academia sí es importante, aunque daña muchas cabezas y muchos cuerpos también, hablando pues de actores que trabajan con su cuerpo. Eh, pero sí creo que en el arte y en todo, trabajando es que uno aprende, ¿no? Trabajando es que de verdad uno se enfrenta a la vida real nadie le enseña a uno a cobrar por su trabajo, nadie le enseña a uno.
eh, a cómo pasar una hoja de vida, cómo presentar un buen casting. Bueno, ahora hay talleres de casting como a patadas en todo lado, pero, pero por lo menos donde yo me formé jamás nos dieron un taller de casting. Y si siente que eso le hizo falta, que de hecho le hubiera sido chévere agregarle al pensum ahí un cursito de cómo Pues hacer casting. seguramente, yo nunca tomé un taller de casting, nunca lo he tomado, pero ahora que veo que hay tantos, digo como que buena oportunidad para los actores, aprender a pararse frente a una cámara a mostrar su propuesta de personaje, ¿no? A ganársela, pues, o no sé, no es fácil. Pero bueno, y hablando como de precisamente de ese proceso que ha tenido usted, eh, digamos, ¿qué aprendió en el Libre, que fue distinto a lo que aprendió en la Casa del Teatro? ¿Qué cosas se le quedaron? ¿Qué fueron las enseñanzas más importantes? Lo que más se le quedó en la cabeza de esa parte como académica de su trabajo, pues de su carrera. Académico, libre. Cuando yo estuve en el libre, y yo creo que todavía es así, había un nivel de exigencia muy alto. Y la clase empieza a las 8 y a las 8 comienza la clase de verdad, no es a las 8 llegamos y ya nos vamos acomodando despacio, no, a las 8 estamos en clase, arrancando, que eso es Como el importante, como de rigor, disciplina. sí, Sí, disciplina. mucho rigor, mucha disciplina, que lo de la llegada a tiempo es solo un ejemplo que, pues que abre a muchas más cosas, ¿no? Eso, las clases con Ricardo Camacho también creo que son, pues para mí siguen siendo muy importantes. Yo sigo pensando cuando veo algo o cuando hago algo en términos de actuación, muchas veces en los términos en los que Camacho lo veía, que estaba muy lindo. ¿Cómo Eso eran del más o menos? libre. ¿Cómo eran como la visión que tenía que usted recuerde? Como qué No, era lo que... había algo que hablaba Camacho siempre de cómo reconocer una buena actuación, un poco, ¿no? Un poco entre comillas esto, pero era un poco parafraseando, porque no lo recuerdo muy bien, decía eh, que si uno, primero, si uno le creía o no le creía al actor o a la actriz, si uno entendía o no entendía, y si a uno le interesaba o no le interesaba, y que había cosas que a uno le pueden interesar, aunque uno no las entienda y aunque no las crea, pero es interesante, puede llamar la atención. O puede haber algo que uno crea fehacientemente, uno le cree, pero uno no le entiende ni le interesa. Es como, hey, le creo, sí, es como muy de verdad, pero la verdad me chupa un huevo, no me interesa nada. O cosas como, no sé, como lo entiendo de qué se trata la historia, pero la verdad no me interesa, es una historia que no me llama la atención, ni la creo. O combinando dos cosas, o sea, le Claro, creo, le entiendo, aunque no me interesa, o le creo y me interesa, aunque no le entiendo, como pasa con muchas performances. sí. Eh, Eso, como esas Y, tres variables y eso también son se muy... aplica a la dramaturgia, me imagino también, evidentemente. No solo es como de actuación, sino es también lo que uno puede, o sea, las mismas historias uno puede creerlas, entenderlas e interesarles o ninguna de las anteriores. También, sí, y lo mismo, y los principios de verosimilitud dentro de la historia, de cómo crea uno de los universos, sí. No sé qué tan puntualmente, pero sí hay muchas cosas que son transversales ahí. Y obviamente la idea es pegarle a las tres, o sea, hacer trifecta de ojalá uno crear personajes que sean, que la gente entienda, que la gente le interese, pero que además pues crean que son verdad. O sea, que Sí, pues no sé. Yo siento que a veces, es imposible pegarle a las eh, tres. no, siento que a veces uno puede, sí, uno no, pues con la gente que es muy dura, puede jugar también con el hecho de no quiero que entiendas, ¿no? Ya. Pues tipo, ve que hay cosas que uno no entiende, pero a uno le interesan y uno no sabe por qué, ¿no? Y está bien eso. A mí eso creo que pegarle a las tres no siempre, pero ser consciente, poder ser consciente de qué puedo quitar, pues ya es como, muy bien. Ya, a veces, de hecho, es como lo que entre más uno entienda, de pronto le interesa menos a uno. Como que a veces siempre está esa cuestión de la incógnita, incluso en una buena historia.
siento que, o por lo menos las que me gustan a mí, si uno la entiende toda al principio, pues la deja, le deja interesar, y en cambio si lo intriga y si le más bien le propone como pisticas y misterios que uno tiene que resolver a medida que ve la historia, pues de hecho es hasta más interesante. Entonces tiene Sí, lógica eso que pero, dice. pero creo que eso va por otro, pues está relacionado, pero tiene que ver con una cosa que es como la dosificación de información, ¿no? Como uno le dosifica la información al espectador en la Sí, historia para tenerlo ahí. Es como, mira, te doy para que pruebes y te sigo sosteniendo el hilo de tensión. pero Y también si está es un al final, objetivo. digo, como en la totalidad, ya que incluso cuando uno terminó de ver la historia, la obra o la película, hay películas que se quedan más en la memoria de la gente, o por lo menos me pasa a mí, si le dejaron de hecho algo por descubrir, si no se lo dijeron todo. Entonces, o sea, sí está como la progresión dramática como de ir interesando al público y ir dosificando la información, pero también siento que el dejar un aspecto de toda la historia, que sea una incógnita o que sea un misterio o que sea algo que sea subjetivo y que de verdad, dependiendo de quién la ve, lo entienda distinto, creo que es parte de lo que usted está diciendo que hace Mm. que sea incluso hasta más virtuoso el artista, que incluso pueda ya jugar con a veces no dar a entenderlo todo, pero seguir siendo interesante y seguir siendo creíble. Sí, Eso me sí, parece ese chévere. es un tema lindo, además, como poder llegar a eso, de Exacto. dejar incógnitas, no incógnitas de desilusionantes, sino al contrario, que mantengan viva que mantengan trabajando la mente del espectador, que es muy lindo. Esa siento que para mí personalmente son las películas que más me gustan. Incluso también puedo hablarlo como específicamente de las actuaciones que más me gustan, como las que no, las que uno a veces siente por qué pasó esto y que le dejan esa chispa como de incógnita a uno y que le dejan a uno pensando. Esas siempre tienen algo más interesante que cuando todo está plano, porque al final siento que el medio artístico es críptico. O sea, no está diseñado para ser entendido como se entiende una presentación de PowerPoint o una conversación o un podcast o sí, o un discurso. Tiene que ser algo de pronto que trabaja en más niveles y al trabajar en más niveles y, pues, y en subtextos y textos y todo, y está en como este enredo que hay como de símbolos, pero cosas reales, como líneas dramáticas. Todo siento que la verdad al final el mejor resultado es el resultado que no es del todo claro, que deja Sí, que que la deje imaginación, sí, preguntas. que deje preguntas y que la imaginación termine de completar los Sí, cuadros que no terminó de decir o de entender. sí, que haya como una cierta proyección hacia algo más. Es difícil, ¿no? Porque pues uno también puede como Irse al otro intentar lado. hacerlo y dejar demasiadas preguntas que lo que hace es perder la atención de quien está observando. Entonces, ¿cómo llegar a ese punto donde te doy la información necesaria para que te crees más preguntas? Exacto. Digamos, Beckett siento que es un muy buen ejemplo de eso. O sea, y el teatro del Total. absurdo en general es un género, pero cuando está bien hecho, siento que es un género que realmente produce eso y que siento que es donde está lo más moderno ahorita en el arte. Y siento que de alguna manera, incluso en la pintura y en la música, siento que es inevitable, no sé si eso sea entropía o qué, pero es inevitable que cada vez sea más complejos los lenguajes, cada vez más al final crípticos y menos planos. Y siento que es parte de la belleza como de la evolución del arte, que pues es también como las especies, se vuelven más complejas y en volverse más complejas son más susceptibles a cambios climáticos o a extinguirse, pero pues son más complejas y eso trae consigo belleza, como estética, no Sí, sé cómo decirlo. además, vamos, ahora que aparece Beckett pues como dentro del espectro, que tiene una cosa y es que complejiza, pero no complejiza poniendo elementos, sino quitando elementos muchas veces, y eso es delicioso. Le quita algo a uno que uno siempre tenía en términos del conflicto. Entonces, como que hay un conflicto, pero ya no es tan evidente. Eh, sí, pues la obra insignia que es Esperando a Godot, pues es esperar a un tipo que nunca llega.
Usted que, ¿Y qué tiene digamos, interesante esperar a un tipo que nunca llega? Vaya y vea Esperando a Godot. sí, No se queda ahí, ¿no? y siento que eso, que al ser críptico lo suficiente, como que permite o sea, como sin querer queriendo, de verdad el artista queda en un lugar en donde puede ser interpretado de tantas formas que eleva su trabajo. O sea, siento que a veces las cosas que son demasiado fáciles de leer, pues al terminar de leerlas uno las olvida, pero si hay cosas que uno al leerlas no las termina de entender, pues se le quedan en la cabeza porque precisamente generan esa incógnita y elevan el trabajo. Y siento que eso aplica para los actores, ya que estamos hablando aquí cosas de tipsitos para los actores. Siento que de verdad los actores que más me interesan a mí, que más me causan como admiración o interés puro, son los que de verdad entienden que una escena hay que agregarle ese factor sorpresivo, esa carta, ese joker, como digo, ese comodín de que haya un momento de la escena en donde uno, o sea, porque digamos uno está entendiendo una escena y la ve súper clara como, en este momento es cuando se agarran y se pelean y todo, y entonces en ese momento ya este man se cae y se disculpa. Si uno entiende toda la escena, pues el que la está viendo, el que la va a ver, también la va a entender como antes de verla, va a poder predecirla. Y si es predecible, pues es aburrida. Entonces yo siento que esos actores que están buscando gestos o momentos sí, o como ideas en las cuales pensar durante la escena, que saquen de la cotidianidad lo que uno pensaba que de lo que se trataba esa escena, siento que son los más duros y hay ejemplos concretos de quienes hacen eso, pero está digamos, sobre todo en los gestos, en tomarse el tiempo de pronto de romper con lo que uno pensaría que es lo más obvio de la primera idea que uno se le ocurre y de pronto coger un objeto y hacer algo raro con él y eso no tenía que ver con la escena, pero le agrega como ese factor místico que es como lo que dicen que la única diferencia entre la realidad y la ficción es que la ficción tiene que parecer real y la ficción, o sea, por eso es que a veces es tan predecible la ficción y la realidad, por eso siempre nos trae sorpresas y siempre es más, pues siempre es mucho más grande que la ficción, pero Sí, siento que tiene que ver que con eso eso. tiene que ver también con la vida que pone el artista en escena, ¿no? O en escena, o frente a la cámara, o cuando está escribiendo, cuando está pintando, no sé. Eh, Siento yo que cuando hay un exceso de técnica suele haber demasiada frialdad, ¿no? En cambio, cuando hay vida, hay unas reacciones que son naturales y que son desprevenidas, ¿no? Son cosas que uno no se esperaba. Y, y al no esperárselas, quien lo vive, quien lo ve o quien lo lee, al espectador al que le llega también lo sorprende y también lo hace sentir vivo de alguna forma, ¿no? Sentir que ahí hay vida, que hay algo humano ahí que conecta conmigo. Creo que usted lo pone exactamente, o sea, es con o sea, elocuentemente dice lo que estaba pensando que lo enredé un huevo, pero sí es esa vaina como de verdad de agregarle ese factor sorpresivo al performance, a la actuación o a la pintura. Y sobre todo en la actuación siento que es un arte que a diferencia de la música o del baile, de la danza, en donde uno puede decir evidentemente que alguien cometió un error, como digamos alguien se desafinó o alguien tenía que hacer un paso de danza y lo hizo y se le movió el tobillo, entonces pues se vio feo. Pero en la actuación, a diferencia de la danza o de la música, ese factor fortuito como del error, de hecho puede ser el acierto, puede ser lo que hace que una escena sea mucho más interesante que si uno la hubiera dicho sin pulsearse o sin de pronto el mismo tropezón que le hubiera pasado a un bailarín y que evidentemente en la danza hubiera sido un error. Ese mismo tropezón en la escena es de hecho lo que la hace más bonita en la actuación. Siento que nuestro arte de la actuación y de la dramaturgia y todo eso, siento que está todo el tiempo tratando de buscar esas cosas fortuitas y esas cosas sorpresivas que a veces uno pasa por alto incluso cuando hace un casting. O sea, que uno va a hacer el casting y uno entonces se aprende la letra exacta y uno entonces pues quiere decir la letra sin un hijo de madre error y de pronto es por Pero, eso que uno lo pero hace mal. ahí yo un poco entro en pelea, pues, y esto es una pelea conmigo mismo, empezando. Porque yo como actor,
yo soy morcillero como actor. ¿Eh? Me gusta cambiar los textos, de verdad, Sí, sí. y lo disfruto y meto cosas y además porque como que en algún momento en la escuela y en la vida fui aprendiendo que no era malo para eso, ¿no? Entonces Sí, los que directores me la decían, no, tenía no, fácil. lo, lo hace bien porque cambia las palabras pero mantiene el sentido. Interioriza. Ahora, ahora que estoy al otro lado y soy el que escribo y un actor me comienza a morcillar un texto, lo mando a la mierda. Es como, bueno, ¿sabes cuánto tiempo me gasté yo buscando que la palabra fuera exacta para transmitir y vienes tú y le metes entonces unos tres nos antes porque te pareció, porque no fuiste capaz de hacer una negación pues completa de principio? Debe ser una Pero ya es un síntesis, tema ¿no? de cómo se asume y cómo se llega. También pasa que se gasta uno como escritor horas escogiendo una palabra y cuando está trabajando con los actores por ahí, marica, se la Pero solucionan en un segundo porque están poniendo el cuerpo. la pregunta sería, si usted escribe algo, ¿cierto? Y lo iría a actuar de pronto, por cosas de la vida, usted lo fuera a actuar, usted, y usted encuentra en la actuación, en haber hecho 2 o 3 ensayos, que tiene más sentido decir una palabra distinto a como usted la escribió cuando lo estaba escribiendo. ¿A quién le haría más caso? ¿Al Juan Pablo actor o al Juan Pablo dramaturgo? ¿O todavía no sabe, no le ha Me ha pasado? pasado Ah, y bueno. tuve que tomar decisiones. ¿Y cuál es, por dónde cree que uno se va? Yo creería que uno se va por el actor cuando está haciendo la escena y se olvida del dramaturgo. Cuando estoy haciendo la escena me voy con el actor, obvio, porque el actor es el que está vivo. Exacto. Pero si tengo la opción, como en el teatro, de repetir, pruebo las dos. Pues en el cine también y en las cosas audiovisuales también se pueden repetir. O sea, de hecho Sí, es más inmediata la repetición. pero Sí, queda una y queda una, punto. y por eso, pero esa una, ¿usted cuál cree que hubieras o sea, ya habiendo hecho el experimento, cuál cree que le fue mejor? ¿Cuando se hizo caso como actor y cambió las cosas o cuando dejó de cambiar las cosas por seguir siendo el dramaturgo que es? Depende, Es una depende. En algunos síntesis. En momentos algunos el momentos actor una... tuvo toda la razón y en otras el autor tuvo la razón. ¿Ven? Porque por un lado está muy bien la vida del actor que entra y que juega y que aparecen cosas maravillosas, pero también en la vida y en la adrenalina de la escena a veces suceden cosas que van en contravía de la historia. Y también depende también de la historia, ¿no? Hay historias que están escritas donde los personajes son tremendamente importantes y uno necesita actores que se transformen y lleguen al personaje. Hay otras historias que es más importante la la historia. transición de la historia que los personajes, entonces pueden ser personajes mucho más tranquilos. Yo de hecho tuve esa misma pues, discusión, no, esa misma conversación con un actor español que también es muy amigo y de pronto lo voy a invitar después para un podcast o hacemos una mesa redonda de podcast slash Zoom. Pero el man decía como, parce, uno no debería cambiar los textos. Pero el man viene de España y no sé si el man le tocó unos guiones, desde siempre le tocó unos guiones la chimba y nunca le tocó ese guión que uno dice, parce, toca cambiar eso sí o sí porque no, está mal escrito, de hecho. O sea, hay cosas que uno siente que están, que incluso ni siquiera juzgándolas desde el actor, sino juzgándolas desde el personaje, que es lo que siento que uno debería hacer, si ese personaje diría o no diría eso. Y hay momentos en donde siento que es inevitable, pero entiendo el punto de mi amigo español, de Raúl, que el man sí, pues tiene un punto y siento que de hecho un actor lo debería utilizar como una herramienta, el guión que le llega. Sí, una herramienta en el sentido que usted está tratando de alejarse de usted mismo. Cuando Sí. le llega un personaje que además es muy distinto, la idea es que no traiga el personaje a usted, sino usted vaya al personaje. Entonces siento que de hecho uno tiene que ver esos cambios que uno querría hacer como herramientas y darse cuenta como, parce, si lo quiero cambiar es porque probablemente me va a llevar más lejos de lo que yo soy y debería más bien intentar no cambiarlo. Siento que hay momentos en donde la escena está viva y la escena tiene prioridad y el día de la escena es más importante que todas las tareas que se hicieron antes y que incluso la escritura del guión. Por eso está el director, que es de alguna manera el árbitro de eso. Yo siento que es el que para un bando o el otro. Es como, no, el director, el actor tiene algo muy chévere, no lo corrijamos porque está buscando, tiene una búsqueda chévere, o no, parce, di por favor el texto como está escrito. Y es como el árbitro a veces de esas situaciones, pero siento que uno no lo tiene que ver como un problema, sino de hecho como una oportunidad más. Cuando uno siente que el guión está muy difícil de sacar es porque probablemente le va a tocar hacer un cambio
a uno para llegar a ese personaje y eso siempre es rico, o sea, siempre es parte de lo que hace que una actuación sea más interesante que otra. Total, yo le iba a decir una cosa, se me está aquí descargando el micrófono un momento. Eh, si ¿Cómo me hacemos? dejan de escuchar, me avisan. Me está pitando aquí el Le hago una micrófono. seña así como de pir y se quita el micrófono y, y como, no, y como Sí. se oiga. No, pero aquí ya había puesto a cargar unas pilas y las tengo. Bueno, Eh, voy a hacerle una pregunta así también por si acaso se va todo, o sea, se va el audio y la vaina y quiero sacar cosas que sean muy útiles para los actores que nos puedan ver, que vean este podcast de tips para actores. Quiero como realmente ir a lo básico, ir al grano y preguntarle qué siente de su carrera que podría usted resaltar como un tip para los actores que están empezando en este momento su carrera de actor, con seriedad. eh, yo iba a hablar de una cosa, la voy a ¿Y lo hilar con corté? esto de una vez, Hágale, que hágale. tiene que ver con, siento que el actor, a diferencia, por ejemplo, del escritor en general, pues el escritor que puede escribir sus propias historias, el actor siempre está al servicio de la historia de alguien más, siempre. Entonces, a veces tiene la ventaja de que le gusta la historia que está contando y para la que trabaja y se decide a trabajar ahí. Y eso es una delicia. Otras veces no, otras veces, y creo que usted lo sabe, le ha tocado trabajar en novelas que a usted no le gusta la novela y no le Aunque he gusta la tratado, historia. honestamente, he tratado de precisamente decirle que no a lo que no me gusta, pero entiendo que uno cuando de hecho está empezando, uno trabaja, güey. Uno quiere, el instinto es trabajar y entiendo lo que dice, pero siga. Exactamente. Y iba justamente a eso. Siento que cuando uno comienza, pues uno va a por todas. Y está buenísimo probar a por todas. Y está buenísimo enfrentarse a decir, hey, miren, hice esta obra de teatro y la verdad fue una mierda. Y no me gustó, no me gustaba la obra, no me gustaba el estilo, no me gustaba el director, no sé, pero pasar por ahí, porque eso le da criterio a uno más adelante para poder decir, hey, el tipo de arte que quiero hacer o el tipo de actuación es este. Ojalá uno corra con la buena suerte de poder decidir esas cosas, ¿no? Porque pues uno tiene esa mala costumbre de comer todos los días, tener que Sí, pagar servicios y exacto. pues me apareció una cosa que no me gusta, pero me pagan. Y el trabajo del actor, pues es estar en casting todo el tiempo. Y estar en casting todo el tiempo es estar en entrevistas de trabajo todo el tiempo. Y los proyectos, por largos que sean, ¿de qué son? ¿De un año? No, ya ni siquiera, güey. Ya ni siquiera. Entonces hay que estar preparado para eso y a ir a por todas. Y ojalá poderse uno darse el lujo en algún momento de decir, elijo las historias en las que quiero estar, ¿no? Pues Sí. por lo menos eso me pasa a mí. Siento que hay actores que son tan versátiles que no quieren elegir, quieren jugar a todo tipo de personajes. Yo siento que como todo, uno va aprendiendo y lo que usted dice, o sea, y de hecho es un consejo que le oí decir a Philip Seymour Hoffman, que el man es un duro y pues era un duro, y dijo eso, como esos primeros momentos cuando uno está empezando a ser actor y lo invitan a hacer un casting, uno no se imagina que hay un par de gente o un grupo de gente que contrató y pagó plata por un lugar para que usted fuera, hiciera un casting y contrataran una cámara para que lo grabara, entonces así no sea ya haber quedado en la película, hágalo con toda la madre, weón, hágalo con Mm, todo lo que pueda, todos sus recursos actorales, póngalos en servicio de esos Tire dos todas las personas cartas. que están grabándolo en un cuarto blanco y que usted piensa que no va a ser importante, déla toda ahí, weón, y seguro ya después con el tiempo no va a tener que hacerlo siempre y o sea, va a poder escoger más bien cuándo es que lo va a tirar toda, pero esos primeros momentos es como los que se quejan, digamos que en algún momento les tocó ser meseros o algo así. Es entendible que ese trabajo no le gusta porque no es el más chévere, pero si usted no puede hacer ese trabajo bien, ¿cómo quiere que le suelten los otros? ¿Cómo quiere que le suelten los de administrador o los del dueño del sitio? Sí, Entonces, hay usted que tiene darlo que todo. darlo Y todo y desde el principio, o sea, no reservarse las energías para entonces cuando ya quede en el personaje, no, hay que obvio, llegar y en y ese ganárselo. sentido hay algo que pasa y que, bueno, que lo dicen muchos maestros de actuación de no hay personaje chico. Y no hay personaje chico es porque
de verdad, entre más chico sea el personaje, generalmente tiene más juego para el actor. Claramente, yo eso me Es puedo, eso así. es así, güey. Entonces, Y usted cuando puede uno tiene ese trabajarlo más, personaje que tiene un diálogo, dos diálogos, y pero usted no está los todo el hace bien. tiempo por ahí pasando, men, puedes jugar a 800 formas de caminar, de tartamudear, de no tartamudear, pues porque es un personaje donde de verdad tienes toda la libertad de jugar. Ahí se prueban los actores, ahí se prueban con todos los Sí, actores. Pero sí, está el que le importa nada y lo hace de cualquier forma. sí, ¿no? Y de verdad, eso que dice usted, los personajes pequeños, de hecho, son los que más uno puede, o sea, y yo ya he podido dar cuenta que de verdad, mientras más grande sea el personaje de uno, menos va a tener uno chance de poder jugar todo lo que uno juega con un personaje chiquito por el tiempo. Sí, y los tiempos acá en Colombia y de pronto en Argentina va a ser lo mismo, son muy distintos a los tiempos que se manejan, digamos, en una película de Hollywood donde un actor puede pedir un año para preparar un personaje. Acá usted queda en el casting y de pronto le toca grabar en una semana y si usted es de los personajes grandes, le toca aprenderse el texto y de verdad llegar con el instinto creativo ahí a mirar cómo es que lo hace de la mejor manera, pero ese que le dieron el personaje chiquito, le están dando una oportunidad única para que A sea el jugar todo lo mejor que quiera. personaje de toda la serie, porque usted va a ser el que más va a poder trabajar ese personaje y sobre todo si es además de esos que no hablan, o sea, si uno subestima ese tipo de personajes, uno está subestimando la actuación en general, porque para mí la actuación al final queda el diálogo, o sea, primero está de hecho lo que uno no dice, primero está lo que el personaje se guarda para él mismo y no revela, como esos gestos, esas miradas, esas reacciones, eso dicen mucho más de una persona y de un personaje que lo que está regalándole todo el mundo el gracias, buenos Total, días y buenas tardes. cuando uno habla es porque porque quiere hacer algo, pero eso viene de algo siempre interno, pues nadie habla porque sí. Entonces, tener esos personajes que dicen dos, tres palabras, uno tiene todas las opciones para decidir esas tres palabras, cómo las dice, pues como que es una delicia, sí. Sí, los personajes chicos creo que son, son Son una muy oportunidad, disfrutables. sí. Son una oportunidad para uno jugar lo que uno no puede jugar con un personaje que carga toda la obra o toda la película por ser el protagónico. O sea, no, eso es usualmente además, y lo puedo dar como del testimonio de lo que ocurre en la televisión y en el cine, esos personajes como tienen tanta responsabilidad son los que más apretados están por el director, por el guionista, son los que más de hecho tienen así como, o sea, como amarraditos para que no vayan a cagarla lo suficiente como para que se cague toda la película o toda la obra. Sobre todo de verdad es como aprender a ver las oportunidades en donde uno piensa que de hecho le hicieron un daño. Eso siento que es una buena, como no sé, el arte de la guerra, como utilizar la fuerza en teoría del enemigo a favor de uno. Y si uno cree que le dieron el personaje más bobito y si uno lo hace bien, uno está haciendo una buena carrera. Uno la saca del estadio, de verdad. Sí. Sí, pues cuántos personajes chicos. Yo ahora es que no tengo como ejemplos para dar de la televisión colombiana, pero estoy seguro que siguen apareciendo, no sé, personajes de Betty la Fea que no eran, que no eran tan No eran importantes, no Betty ni sé. eran Armando, pero eran los que de Exacto, el verdad le daban cuartel de el las brillo. feas. Sí, Patricia, marica, Patricia era un personaje, marica, nada, marica, pero todavía uno ve memes de Patricia. sí, Freddy, Yo- bro. Sí, Ah, me acuerdo, es además tremendo. yo me acuerdo de momentos de ellos toda la vida, precisamente porque sus diálogos los dijeron con toda, güey. Entonces me acuerdo Sí, de textos exactos de Freddy, me acuerdo cuando Berta llegaba flaca, güey, y le dijo, uy, es Berta. O sea, y huevadas así, que uno se acuerda para toda la vida porque se pudieron gozar incluso los dos, tres textos que tenían en todo el capítulo. total. Además, bueno, ahora que aparece Betty también, Betty es un ejemplo de una novela hecha con mucha creación de personajes, ¿no? Total. Sí. Y se Uy, nota, todos los personajes tienen un gesto que repiten, que uno los ve, que uno los reconoce, pues de una al toque. yo tuve la oportunidad, weón, el honor, weón, de trabajar con Alberto León Jaramillo, Sí, sí, que hacía como el bigotito. abogado. Sí, y le pregunté, una de mis preguntas es de dónde había sacado como el gesto que hacía como de
con la boca como cada vez que hablaba Sí, sí, hacía una y, cosa y rarísima. y la historia es re bonita, es como una historia que el papá se hacía antes de tomarse un trago, weón, y entonces el man pensó, este es, weón, pero que de todas maneras el director, que ahorita no sé quién es, no me acuerdo quién fue, weón. ¿Usted sabe? No tengo ni idea. Bueno, pero que le pidieron, o sea, que sí fue un trabajo de ensayos que estuvieron trabajando los personajes a tal punto que les pidieron como, hey, piensen en cosas físicas que podría hacer su personaje todo el tiempo, piensen en un leitmotiv, sí, Se nota un trabajo actoral, mucho pues como más pro, weón. un llamado a los actores a armar su personaje más allá de contar la historia. Digamos, por ejemplo, ese es un ejemplo donde los personajes son importantes, no la historia de Betty. Sí, y es La que historia de Betty pasa por debajo de eso. antes siento que, de hecho, o en Colombia, y hasta ahorita estamos saliendo de eso, la importancia no estaba en la historia, sino de hecho, antes siento que estaba como en los actores y pues en lo mejor de los casos en los personajes. Pero honestamente siento que las mejores historias son las que pueden llegar a una síntesis entre que la historia sea muy interesante y que tenga muy buenos personajes porque pues que siento que queda coja si no tiene uno de los dos. De hecho, Betty tiene también una historia muy interesante y por eso siento que la pueden repetir y repetir y repetir con adaptando los personajes y todo, porque siento que sí habla como de arquetipos y siento que le pegaron a algo muy humano pero sí siento que llegó a esa, por eso es que es tan recordada y como tan memorable, es por eso, porque siento que llegó a una La gente síntesis la sigue viendo, está en Netflix y la gente la sigue y viendo. le pueden sacar versión china, weón, y de todas maneras son cosas tan humanas que no dependen de la cultura donde se vaya a presentar como la nueva versión, o sea, como que no dependen de si es en Estados Unidos o si es en Brasil o si es en yo no sé dónde, porque es algo que de verdad es como esas obras como que se siguen haciendo, como un Romeo y Julieta o ese tipo de obras que perduran a través de los siglos porque no estaban necesariamente atadas a un siglo en especial, sino realmente capturaron arquetipos humanos que están Mm, presentes esenciales. independientemente de su época, sí. Y eso primero es muy, yo creo que es lo que un dramaturgo busca también, como no, o pues de pronto hay diferentes búsquedas, si usted que es dramaturgo puede de hecho hablar sobre el tema mucho con más autoridad, pero siento que los dramaturgos es como poder, como sacar es como buscar la piedra filosofal ahí, bueno, no sé, como la piedra angular de los dilemas humanos, tratar como es como un estudio aparte de la ciencia sobre la naturaleza humana, como de buscar dónde están esas cosas que nos hacen movernos, que nos hacen pararnos de la cama o pelear o amarnos o llorar o Sí, pues reírnos. como todas esas pasiones, Sí, pues Shakespeare, ¿no? Que por eso Shakespeare sigue, pues siguen montando a Shakespeare, eso es tremendo. Pero porque tiene esas cosas ahí que es como que uno se reconoce ahí. Uno también duda como Hamlet, no, sí, puta, ¿qué hago con la vida? Así, y además lo escribe lindo, pa colmo. exacto, exacto. Entonces es como, yo creo que incluso también está en la pintura y en general en el arte, o sea, es ese estudio críptico, weón, de la naturaleza humana y a veces hay artistas que logran como tener una epifanía y poner algo en el lienzo o sobre el papel que uno dice como, parce, esto va a servir para toda la vida, o sea, es como científico, como decir uno más uno dos, weón, como esas cosas que usted siente que van a estar ahí así Sí, un pasen mil poco, ¿no? años. Pero también en ese sentido, siento que también es algo que pasaba hace un tiempo, ¿no? Ya ahora siglo XXI, como que las exploraciones artísticas, mm, siento que no van Hay tan como, crisis. uy, a encontrar esa piedra filosofal, sino como a ver esa piedra filosofal que un poco ya ha estado tremendamente estudiada, ¿no? Como que Europa nos heredó las universidades y la idea de estudiar y catalogar las cosas y como entenderlas. Y siento que ahora hay como una búsqueda en el arte de ok, ahí está, lo observo y ¿qué hago con eso? Pues, ¿cómo lo Como más transformo un académico, poco? como más académicamente, como de memorizar y Sí, y reproducir y no tanto por, de descifrar y de discernir. O sea, como que exacto, y es lo que usted dice del por ese modelo lado europeo es eso. académico Sí. y por otro lado también un poco rompiendo otras cosas de la academia, ¿no? Como
como intentando salirse de esas líneas que un poco se han creado, ¿no? Entonces las historias se tienen que contar así, así, el teatro debía ser así, las reglas de la televisión son estas. Pues eso lo podemos ver incluso en Hollywood, que en teoría pues era el faro ahí o sea, la punta de la lanza, y ahora siento que es de verdad el ejemplo perfecto a cómo matar un poco, cómo asfixiar el arte Sí, por cómo el matar el arte, tecnicismo, por los moldes, por tratar de empacar algo para que pues, sea mucho más fácil de comerciar, de vender. de vender, sí. Pero eso siento que con todo es un modelo, o sea, es un modelo que viene desde hace rato, y por eso es que se generan los momentos de crisis en el arte y por eso es que en algún momento pareciera que nada va a avanzar y de pronto llega un impresionista y se cagan todas las reglas que venían de antes y siento que esos momentos de crisis también son oportunidades para salir al otro lado. Es como lo que pasa con las especies, que su momento de evolucionar es un momento que probablemente las podría también extinguir. Y siento que eso pasa con el arte, que hay momentos de crisis, hay cuellos de botella en donde todo el mundo está haciendo lo mismo y pareciera que no hay nada nuevo, que no hay nada naciendo nuevo, sino todo es lo mismo, pero de pronto llega un man que rompe con todas esas leyes y vuelve a refrescar como el ambiente y uno puede volver a respirar, weón. Y siento, de Total, hecho, hablando acá es algo que sin lambonería, parece siento que estar pasando su ahora, trabajo, ¿no? lo que usted está escribiendo de sus obras y de lo que he tenido oportunidad de leer y de ver, como la serie que estuvo en Canal 13, esa de grandes historias con cámaras pequeñas, parce, usted siento que usted de hecho está, y de pronto también es por el contexto en el que nos han puesto a vivir pues, la pandemia y todos estos temas sociales, pero siento que usted está encontrando una voz muy auténtica y muy honesta, weón, y diferente. O sea, ahorita siento que hay una crisis en todo, que no solo es artística, sino en los medios, en la publicidad, en el periodismo, como que es la vaina como de académica, como de repetir y de repetir lo que uno ya aprendió en vez de estar buscando, en el caso, digamos, de un paleontólogo buscando el fósil del dragón, weón, o de la vaca que vuela, sí, para cagarse todo lo que le enseñaron en la universidad, pero precisamente porque es la búsqueda honesta de que tiene que hacer un artista, no es reproducir lo que le enseñaron, es buscar cosas Sí, nuevas. pero es tremendo. Digamos, siento que en el arte ahora la crisis fuerte es justamente esa, porque pues el siglo XIX venía con un montón de como de reglas formales que se iban acomodando y, y pues aparecen todas las vanguardias, todo como a ruptura, romper, romper, romper y rompieron tanto que ahora todo se rompió Sí, y entonces ahora como no hay nada más que romper, ¿no? Como que llegamos a un punto de, ¿qué hacemos con el mazo que no podemos romper sí. nada más? ¿O qué es lo que nos falta por romper, ¿no? Entonces esa búsqueda por dónde, qué pedacito del muro nos quedó por romper, o, o cómo construimos un muro nuevo, o sí, pues es como esas preguntas, y Sí, ¿no? ahora, Y en la metáfora ¿para uno puede dónde? como contestarlo porque siento que hoy, o sea, tal cual es, o sea, siento que estamos resolviendo todos los problemas como si o sea, es como que un martillo solo puede resolver problemas, o sea, solo puede, sí, como es ese dicho que si uno solo tiene un martillo, pues todos los problemas los empieza a ver como puntillas. Sí, Y de pronto el problema es ese, que estamos pensando como muy binariamente, como de si romper o no romper, weón. Cuando precisamente el arte es tan bonito porque precisamente se da el lujo de ser más críptico, de pronto la respuesta no es ninguna de las dos, o es salir, es como eso de que dice Einstein que para resolver el problema hay que pensar por fuera del paradigma que creó el problema. Y si el problema total, fue las reglas y romper las reglas, de pronto resolver ese problema no tiene que ver ni con reglas ni con romper reglas, sino lo con que algo viene, sí, completamente no tiene nada distinto. que ver con esto. Es un poco lo que pasa ahora, pues la pandemia mandó a todos los artistas escénicos a hacer cosas a través de la pantalla. Mm. Y yo todavía me encuentro todos los días con gente del mundo del teatro diciendo, pero es que eso es teatro o no es teatro. Pero, y es como, la verdad, estoy Vale mamado de esa huevo, weón. hijueputa pregunta. En 30 años, 50 años, algún investigador, estudioso, porque de esos hay miles y está muy lindo que existan,
pues lo definirá y dirá a partir del 2020 con esta pandemia, esto se empezó a llamar no sé qué y se caracterizó por tal y tal cosa. Yo mientras tanto lo estoy viviendo, yo lo hago. Yo necesito decir cosas. Y mientras uno Y menos piense en el nombre de lo que uno está haciendo, más raro puede ser con lo que se está haciendo, porque no está tratando de ser parte de un archivo, de una, sí, como de cómo uno cataloga ciertas cosas, sino ahorita siento que de hecho ese es el este es el momento en donde, como es, así por ponernos metafóricos, pero es el momento de ser o no ser, como de empezar a hacer cosas, de hacer parte del cambio que uno quiere ver en el mundo o de verdad de quedarse callado y presenciarlo y que le pase por encima total, un ¿no? Y poco, güey. de un poco de ser muy uno mismo, porque eh, pasa y siento que de alguna forma, aunque ya no tanto, pero como el principio de la pandemia creo que igualó muchísimo a la humanidad, como que nos puso Un en ecualizador ahí full, güey. fuerte. Entonces, eh, los artistas, no sé, los actores que tal vez no tenían, no tenían mucha visibilidad, comenzaron a tener la misma visibilidad que los que tenían bastante. Y eso acercó a directores que no tenían ni idea de algunos actores a verlos y a conocerlos y que los puede llevar a trabajar en producciones que algunos actores quieren estar. Y también en el punto Eh, de los dramaturgos, siento que le dio la oportunidad a los dramaturgos que les estaba yendo bien por tener todas las herramientas que pueden decorar una historia que no es tan chévere como producciones, como valores de producción altísimos o sí, o que trabaja para Hollywood, y entonces pues tiene los recursos para hacer que una historia que realmente no es buena historia se vea como algo decente y le hizo que esa gente tuviera menos importancia, que de hecho la gente que sí sabía contar bien una historia y pues no tenía todos los recursos, pero como lo que usted dice, como se ecualizaron las vainas y ya ni siquiera Hollywood está pudiendo hacer películas, pues ya es la gente que puede, quiere y tiene las capacidades de verdad para grabarse un videíto y contar su historia, las que de verdad pueden tomarse el mundo si de verdad se sí, embalan. y O sea, poder mostrar, pues, de verdad, es que eso lo demuestran los youtubers. Hay youtubers y hay youtubers de todo, ¿no? Porque además un poco la palabra youtuber se ha vuelto como el youtuber es malo porque es una persona ignorante, tonta, que solo se toma selfies y no, hay youtubers de todo. Hay eso es gente el que es muy influencer, buena ¿no? haciendo todo tipo de mierdas y encuentra su nicho, pues gente Sí. que le gusta Pero ir a ver cómo si se hay un saca los tipo piojos. si hay un tipo de YouTube, o sea, yo creo que hay dos y creo que los puedo, ahí sí poniéndome en el papel del man que está tratando de catalogar las huevadas, pero sí siento que, siento que sí hay un youtuber que hace contenido y otro youtuber que simplemente está mostrando su vida y su apartamento y su gato y su mascota y lo que tiene en el cajón y, o sea, siento que hay uno que no, se le acabaron las ideas, entonces le está tocando ponerse en una vitrina huevón, así frotarse y hacer todo lo que pueda para ser interesante. Y hay gente que sí sabe cómo crear un poco contenido. Siento que de pronto debe haber obviamente muchos más grises y muchos más como matices entre esas dos divisiones, pero sí veo realmente esas dos divisiones, como la gente Sí, que pero solo se dedica como a tienen mucha mostrarse, más fama los se que solo muestran. están Sí, mostrándose su torso desnudo, sí, claramente. sí, Y es tan fuerte que todo el mundo, pues no todo el mundo, pero mucha gente sí cree que eso es un youtuber, solo la persona que se está exacto. mostrando. Y básicamente el youtuber es la persona que en un canal de YouTube de acceso gratis está dando un contenido que mucha gente ve. Sí, que de alguna manera es el futuro, por lo menos a medida que esto no, o sea, es que esto no va a volver a ser lo mismo, por más de que nos quitemos las máscaras y lo que sea, de todas maneras, creo que lo que la gente entendió en este año larguito ya no lo va a dejar de entender, o sea, ya hay cosas que uno ya ve que ya no va a dejar de ver y siento que parte de eso la parte artística y siento que si uno de verdad se monta en la ola y trata de surfear con la ola, bueno, le va a ir bien y, y pues es prudente y es inteligente hacerlo. Y la gente que se va a quedar como tratando de devolverse a lo que había antes o tratar como de echar para atrás a ver si vuelve a encontrar lo que tenía, la comodidad que tenía antes, pues va a ser muy, es como esa canción de Bob Dylan, como como que
tienes que empezar a nadar o si no te vas a hundir como una roca, weón. Y es como que Sí, ahorita es el pues no sé, momento. igual yo siento que hay cosas que a mí me hacen falta de ir a teatro. Hace poco fui a un concierto, que el hecho de aplaudir a la gente que estaba ahí a unos metros, eh, pues me tocó, pues me hizo sentir muy extraño, como si fuera la primera vez que lo hiciera en mi vida. Que fue muy lindo, ¿no? Como Obvio. volver a eso y ojalá, Eso no quiero que yo sí cambie, eso, espero. eso no quiero que deje de estar, o sea, eso es lo que siento que ha estado ahí por milenios. Yo me refiero es a otras cosas, yo me refiero es como a la importancia que tienen los artificios para contar una historia en comparación a de verdad la historia misma, a que sea una buena historia, a que tenga buenos actores, a precisamente las cosas que han perdurado desde Grecia, como las cosas que de verdad hacen que esto sea inmortal, que de verdad todavía Sí, recordemos a Shakespeare y a aunque Molière. ahí, a mí me da mucha rabia también pensar como en las cosas que han perdurado desde Grecia, porque es que han perdurado desde Grecia, porque es la historia que ha estado y que nos han vendido, ¿no? Y hay un montón de cosas que no perduraron porque fácilmente las mataron, ¿no? Las Las editaron, aniquilaron. las editaron por fuera de la Es historia. como, uno piensa en la Edad Media y uno piensa en Europa, como si en esos 1000 años, mil y punta que duró la Edad Media, América, África, Oceanía no hubieran existido. ¿Qué pasaba ahí? Porque Es que también la historia, sí es cierto que la historia la escriben los que ganan y uno no se da cuenta la magnitud de esa afirmación. O sea, ujú, uno realmente no sabe la mitad de las cosas o menos de la mitad de las cosas que han pasado en la historia precisamente por esa ofuscación que ocurre cuando un bando gana y pues no va a querer que le recuerden toda la gente que mató para ganar o etcétera, etcétera, etcétera. O todo sí, lo que tuvo que robar o hacer cosas, huevón, inhumanas para poder llegar al poder. Pero eso, exacto, sí. eso es parte de la edición. Es lo mismo que, digamos, lo que hizo Constantino ahí con la Biblia y todas esas cosas. Siempre miran a ver qué capítulos pueden sobrar para que lo que yo quiera que Sí, la que gente esconden, que sepa. muestran. Sí. Ahora, hace poco estaba leyendo también algo mm, que tiene que ver con una movida que hubo en Brasil hace unos 50, 60 años, de como de los artistas y los músicos retornando un poco a la música brasilera, eh, como reconociendo esa música brasilera y volviéndola a hacer como un canibalismo sobre ellos mismos, y encontraba una cosa que se llama el calibanismo, sobre Calibán de Shakespeare, de la tormenta, la tempestad, que es el personaje que vive en las sombras y cómo restituir eso que vive en las sombras, que sigan las sombras y que esas sombras tengan como cierta importancia, ¿no? Y esto viene de como de negritudes y como ciertos eh, grupos que siempre han estado como al margen, siempre han perdido la batalla y un poco dándose el poder de decir, también queremos ser como ese canibalismo y calibanismo de poder, como Es que también, estar nosotros lo y de los validar nuestras bandos, sombras. lo de los bandos como de quién ha ganado y quién ha perdido las batallas, uno pensaría que uno ha ganado una que otra, pero yo siento que ya es a tal punto de verdad que la historia ha sido manipulada que no hemos ganado ninguna. Sí, como que siempre hemos estado de verdad debajo de un poder que ha estado en la sombra, o sea, en la sombra, pero a la vez ha sido el poder toda la vida. O sea, digamos, solo los bancos, solo como los bancos manejan todo, weón, y solo esas cosas, aunque ya esos son temas más políticos, pero siento que obviamente tienen repercusiones en el arte, de cómo las cosas se vuelven más propaganda en vez de creaciones artísticas y se vuelven más, es como, o sea, incluso en el Renacimiento, o sea, que los artistas tuvieran que de verdad estar codificando sus pensamientos reales en obras, digamos, como Da Vinci, que tenía que esconder lo que de verdad pensaba un poco de los temas religiosos, tenía que ponerlos muy cuidadosamente porque si no, pues lo jodían y no solo no lo contrataban, sino que probablemente lo Lo mataban o mataban, alguna pues. vaina. Y eso Sí. siento que es ese factor, o sea, nosotros pensamos, porque como nos han contado la historia, pensamos que, después de pronto de Bolívar, ya fuimos libres y de pronto Sí, ya, qué va. y qué va, weón. Yo creo que siempre nos Oiga, han me soltado vi, la la cuerda, última serie que me vi, ¿sí? Los pecados de Inés de Hinojosa, ahora que habló de No Bolívar me y la he eso. visto, ¿sí?
Oiga, buena serie colombiana. Bueno, hay que ¿Sí? verla. Sí, hay que verla, hay que ¿De qué verla. época es o qué? O sea, no de qué época está tratando, sino de qué, cuándo la hicieron. No, esa es como del 88, 1988, 1990. Ok. Altísima producción para la ¿Sí? época. Sí, como que dramatúrgicamente tiene unos huecos ahí raros porque es una adaptación de una novela, pero es una producción tremenda. Y las actuaciones, hay que decir que Amparo Grisales actúa muy bien. ¿Sí? Sí, sí, Qué, me qué sorprendió bien, man. muchísimo. A Qué mí bien. Amparo tenía la imagen de Amparo Grisales como haciendo así, como en el meme, como No sé si siquiera Melissa, cuál es el meme, güey. no sé. Entonces yo decía, "Ah, esta vieja como que me cae mal", pero no, de verdad, me pareció muy buena su actuación, muy lindo su trabajo. Pues voy a, si tengo en algún momento, aunque no sé por qué siento que no me voy a cruzar con la oportunidad de ver esa serie, pero de pronto si Búsquela, veo algún 10 pedacito, capítulos. alguna, es corta, bueno, porque esas pensé que eran de Cada esas que capítulo es de duraban una hora siempre. igual. Bueno, una miniserie, formato alta calidad, miniserie full. Pues fue grabado una cámara, estuve viendo, y una ¿Sí? cámara de televisión de la época, pues, Ahorita siento que hay muchas cosas como, déjame ver si me apago uy, esto. se le fue la luz ahí, José, No, ya se vea la apagó. que, sí, ya, pero ya es porque estamos probando, este es el primer podcast de tips para actores, podcast, pero ya. Oiga, no dimos muchos tips para actores, Obvio sí los pero dimos, no, yo siento que los dimos por ahí regaditos. Echémonos un tip, o sea, de hecho ya vamos a llegar a la hora, entonces ya podríamos ir cerrando y ir concluyendo esta primer podcast que me ha encantado, Juanpa, deberíamos de verdad sí seguir después, hacernos una segunda parte de este podcast. cuando Pero quiera. así como para cerrar, ¿qué cosas siente que le querría decir usted a las personas que puedan ver esto, al público que tiene Big Films y tips para actores, que en su mayoría pues también son actores que son jóvenes, que están queriendo empezar su carrera de actores? ¿Qué cosas para resaltarle y para concluir este podcast? Eh, para resaltar de qué, como de De actores, tips. como Sí, de como de actuación. que les sirvan a ellos, porque ese es el público realmente que creo que más va a estar interesado en oír este podcast. ¿Qué cosas que usted ha aprendido con el tiempo, con su carrera, con su vida, con sus experiencias, los errores, los aciertos? ¿Qué cosas para resaltarle ahorita y para concluir este podcast? Eh, no, creo que hay un par de cosas que a mí me parecen importantes para un actor, además de lo que hablaba ahora de la credibilidad y que se le entienda y que sea interesante. Creo que sí tiene que ver con que siento que un actor debe ser arriesgado en la escena, no necesariamente en la vida, pero sí en la escena. Y tomar riesgos no necesariamente es que si me toca hacer la escena del cuchillo, agarre el cuchillo de verdad y me corte, sino, sino que lo de todo en términos emocionales, de verdad. Pues si yo tengo que amar a la persona que tengo enfrente, men, me la juego y esa persona de verdad la amo y juego, me divierto en ese juego. Eso por ese lado, como no escatimar en el juego, saber que es un juego, que es un juego de mentiras, que es una mentira, pero es entre, entre más verdad tenga yo en ese juego y más emoción, más pasión le ponga a ese juego, seguro más cosas voy a encontrar, como no escatimar. Si hay que bajarle, el director lo dirá, ya está. Y lo otro, siento que un actor sí debe ser alguien con juicio, y juicio no de que sea juicioso y disciplinado, sino que debe tener un juicio y decidir sobre cosas. Y muchas veces le dicen a uno, no juzgue el personaje, y yo creo que uno como actor siempre juzga el personaje. Siempre es imposible, es lo que uno hace como humano. Yo estoy juzgando la pared que tiene José ahí atrás, porque es blanca, porque no es blanca, porque uno lo hace. Me miro aquí, también me estoy juzgando, como por qué estoy tan encorvado. Todo el tiempo uno se está criticando, juzgando cosas. Y creo que uno como actor también lo hace. Lo que no puede hacer es permitir que cuando entro a interpretar el personaje, se vea ese juicio. El personaje se entra a jugar con toda la pasión. Si me toca hacer de Hitler, pues es Hitler
y yo puedo pensar, yo como actor, pensar que Hitler es un hijo de puta, porque lo pienso, pero si lo voy a hacer, pues soy Hitler. Hitler con la misma mano con la que manda a matar a una persona, es la misma mano con la que acaricia a su perro, es la misma mano con la que acaricia a su esposa, y es la misma mano con la que come, y es el mismo humano, y tengo que jugar a ese humano. Así a mí, como actor, haciéndome a un lado, me parezco un hijo de puta, pero yo tengo que poder diferenciar esas dos cosas y tener criterio por un lado, pero cuando entro, jugarlo con toda. Eso a mí me parece importante para un actor, poder Sí, diferenciar esas to- dos cosas. totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Creo que eso es inevitable, o sea, siempre lo dicen, siempre lo resaltan como de no juzga al personaje, pero uno cuando le dan un personaje, uno se vuelve como un detective y uno está tratando de descifrarlo y pues para poder Todo el descifrarlo tiene que tiempo, hacer pues juicios además, y discernir porque y el actor es apasionado por eso, ¿no? Pues siento, eso, si todo ese está creo que bien, pues debe ser el tip importante. Si a ti te dan un personaje y no te apasiona como abrirlo y encontrarle hasta lo más profundo, ve a estudiar otra cosa. Pues podría ser un buen arquitecto, un buen ingeniero, no, no sé, revisa qué te gusta. Juan, le agradezco muchísimo que nos haya regalado este tiempo y esos consejos para la gente que haya visto este podcast. Listo, José, muchas gracias. Ahorita lo llamo para decirle cómo nos fue.